Hola, ¿cómo están todos ustedes? Aquí tengo el placer y les presento a la maestra de meditación Zen cristiano, Ingeborg von Bobeser. Es mi maestra, acabamos de tener una experiencia de meditación en Monterrey, Nuevo León, en el municipio de San Pedro Garza García, en la montaña de Chipinque. Y tuve el privilegio de ser guiada por esta maestra que conozco ya desde hace varios años. Vives en Ciudad de México, ¿verdad, Inge? Sí, Cristina, vivo en la Ciudad de México. Y yo quisiera que le platicaras al público qué es lo que te llevó a interesarte por la meditación y qué es meditar, Inge. Mira, Cristina, yo la verdad creo que en mi adolescencia fui muy afortunada porque yo siento que yo me propuse metas en la vida y las iba logrando, ¿no? Primero, por ejemplo, era bailar, y entonces pues finalmente tuvimos una audición en el Teatro del Bosque. Después me escogieron para canotaje, para representar a México. Y bueno... representarlo en las Olimpiadas. Sí, en las Olimpiadas, entonces me entrenaron. Entonces fuimos a competir al Mundial en Alemania. Éramos 3 competidores, países que tenemos mujeres nada más, entonces nos ganamos una medalla de bronce. ¡Felicidades! Y gracias. Y luego estudié en Alemania y me tocó la suerte de tener como compañera a la princesa de Prusia en el cuarto. Entonces, como que la vida fue muy generosa, me ofrecieron bastante dinero para ser modelo de Pierre Cardin. Eres muy alta, ¿verdad? ¿Qué sí. mides, Inge? ¿1,80 y qué? No, 1,75. Ah, 1,75. Pero yo siempre no lo acepté, como que yo siento que no era mi camino. Pero yo creo que la vida me dio más allá de lo que pude haber ni siquiera imaginado. Pero siempre me hacía falta algo más. Yo sentí que hacía falta algo que yo buscaba, y las cosas sí me gustaban y las disfrutaba, pero como que siento que buscaba algo más. Algo más de lo que el mundo normalmente ofrece, y me imagino que te refieres en cuanto a reconocimiento, admiración, tal vez hasta dinero, facilidades de viajes. Sí. Todo eso lo tenías, belleza, éxitos, y no era suficiente, Inge. Así, eso es lo que yo creo. Luego sí me casé, tuve un divorcio difícil, un matrimonio difícil, me divorcié a los 3 años. Y ahí empecé a buscar algo más, algo que le diera un sentido a mi vida. También yo creo que es importante haber pasado por esa época difícil, porque muchas veces pues eso es cuando pasamos alguna prueba, también eso nos hace buscar algo más. Y entonces empecé a meditar. Al principio fue nada más como una búsqueda como para encontrar un poco de serenidad. Sí. Como una terapia psicológica. Como una terapia psicológica, como algo que de alguna manera en ese momento me ayudaba a pasar la situación en la que estaba yo pasando. Y comenzaste a sentir que la meditación te ayudaba a lograrlo. ¿Comenzaste a sentarte a meditar sola en tu casa o buscaste la guía de algún maestro? Yo busqué la guía de un maestro. Tuve la gran fortuna que desde un principio encontré un gran maestro. Yo practiqué yo nací en la religión protestante. Y entonces al principio yo empecé a practicar con un maestro yoga, que había un discípulo aquí en México de Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda, un gran yogi.
Sí. extraordinario. Su libro se llama, uno de sus libros al menos se llama Autobiografía de un Yogi, ¿verdad? Así es. Entonces, de alguna manera, yo tuve la gran fortuna que desde el principio me guió a alguien que fue muy competente. Él ya trascendió. Pero entonces cuando empecé a meditar, pues me di cuenta, yo me acuerdo que fui a un retiro a Estados Unidos y ahí sentí que dije, esto es lo que había estado buscando toda mi vida. Entonces como que encontré, pues yo creo que algo muy importante que es la trascendencia. Yo creo que todos los seres humanos no llenamos, tenemos un vacío existencial que necesitamos llenar con algo más que nada más las cosas materiales. ¿Pero te refieres solamente a cosas materiales o te atreverías a decir que inclusive con satisfacciones emotivas, con lazos familiares, ni siquiera eso llena el vacío existencial humano? Sí, yo creo que no lo llena totalmente. Es una parte muy importante de la vida. Yo creo que lo necesitamos desarrollar, pero tarde o temprano necesitamos algo más. Y yo pienso que precisamente la humanidad, como humanidad estamos ahorita en una encrucijada, o damos el paso hacia la trascendencia, o realmente no hemos encontrado soluciones a los problemas de la humanidad. Porque los sistemas que tenemos realmente pues son insuficientes. Yo creo que el cambio se va a dar cuando como seres humanos empezamos a cambiar nuestro estado de conciencia. ¿Y podrías explicarnos a todo el público y a mí qué es eso de cambiar el estado de conciencia? ¿Te estás refiriendo a que percibamos el mundo e inclusive percibamos nuestras necesidades desde un punto de vista diferente a como lo percibimos la gran mayoría de los humanos? O sea, desde yo, mí, me, conmigo, desde qué necesito yo, qué me satisface a mí, qué más necesito yo y o mi familia. ¿A eso te refieres con cambiar el nivel de conciencia? Pues mira, yo sí creo que la meditación te va llevando a una conciencia de unidad, te va llevando a un estado diferente donde empiezas a sentirte parte de un todo y también empiezas a ver los problemas de los demás, yo creo que de otra forma diferente, como yo creo que todos somos responsables, ¿no?, de la situación que estamos viviendo y la solución está en todos. Pero yo creo que ese cambio no se puede dar ni por la fuerza, sino más bien yo creo que se va a dar el cambio cuando realmente nos dediquemos a cultivar algo más que yo siento que es la trascendencia. Por la trascendencia también te estás refiriendo a conceptos abstractos como Dios, el universo. Pues mira, yo creo que al final de cuentas las diferentes religiones, ¿no?, han propuesto un camino de crecimiento, que es un camino donde tu yo se une a una verdad superior, ¿no? En la religión católica se le llama Dios, los budistas la naturaleza búdica, pero yo creo que lo que es importante que realmente ese cambio se dé interiormente, porque yo creo que hemos visto que, por ejemplo, pues tenemos muchos problemas en la humanidad, por ejemplo, la desigualdad que vivimos aquí en México, que no se va a resolver, yo creo que por la fuerza, sino yo creo que cuando todos hagamos conciencia y todos cooperemos para el bien de la humanidad. Y yo creo que ese cambio sí se tiene que dar internamente y la meditación te va llevando a ese cambio. La meditación al darte experiencias de unidad con todo, va desintegrando
ese ego que no se llena ni con todo el oro del mundo, ni con todos los triunfos humanos, ni con la familia perfecta. O sea, se va haciendo menos importante llenar esos gritos constantes de yo quiero más para mí, y se van desintegrando, y vas viendo a lo mejor el daño que le haces a los otros, y vas viendo como si pudieras cambiar tu vida para una mejor vida también, ¿no? Sí, una vida de mayor bondad. Sí, yo creo que una vida más compasiva. Ajá. Pero yo sí creo que ese cambio realmente debe de nacer de adentro, ¿no? Porque si no, como que no ha funcionado. Yo creo que el comunismo pues no ha funcionado, y tampoco yo creo que el materialismo. Y yo creo que el cambio, yo creo que debe de venir de adentro. Por ejemplo, yo les hablaba, ¿no?, en el retiro, de que yo había visto, por ejemplo, lo que hizo la selección alemana de fútbol. En los Juegos ahora de Brasil, ¿verdad? En los Juegos de Brasil, cómo ellos llegaron y ya no tuvieron la misma mentalidad que a lo mejor tuvieron los alemanes en la Segunda Guerra, de llegar, ¿no?, a exterminar a todo aquel que no fuese de la raza aria, sino que empezaron a convivir con las personas nativas, empezaron a cantar sus cantos, empezaron a ponerse sus camisetas, y después ellos construyeron un hotel y un campo de fútbol, y finalmente cuando se fueron lo donaron. Y yo no sé, de alguna manera a mí una persona me dijo que ellos practicaban la meditación, y yo pienso que solamente así me explico también a lo mejor el comportamiento de ellos. Me dices que pidieron perdón por la goliza que le pusieron sí, a Brasil. Pidieron perdón, sí, también. Entonces yo creo que sí necesitamos un cambio de conciencia, ¿verdad? Urge. Hablamos durante el retiro, ya cuando pudimos hablar, porque por cierto son retiros de silencio, y cuando pudimos hablar se habló de que alguien dijo que el siglo XXI sería un siglo místico, ¿o no será? Sí. Y tú dijiste estar de acuerdo, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que hay autores como un jesuita que se llama Enomilla Lasalle, que habla que estamos pasando hacia una transición como de la época racional hacia una época de conciencia de unidad. Entonces él predijo varias cosas, como que iba a haber una conciencia de unidad entre las naciones, entre hombres y mujeres, en general una conciencia que se vaya a lo trascendente. Porque yo sí creo definitivamente que necesitamos llenar ese vacío existencial, que si no, no se llena con absolutamente nada. Y para la gente que nos viera, inclusive para parte de mi familia que se entera de que voy a los retiros de meditación, y que dependiendo del tipo de retiro puedo estar meditando 6 horas o hasta 10 horas y media diarias, sentada, inmóvil y en silencio, pareciera que no está pasando nada, Inge. Cuando observas desde afuera a un grupo de ya sea 20, 30, 60 o 100 personas meditando, pareciera que no pasa nada. Sucede algo adentro de las personas, ya lo estás indicando, pero también puede suceder algo afuera. Es tan poderoso el poner atención a tu respiración, o a un koan, que es una palabra, tengo entendido, en el budismo zen, que se repite mentalmente, o a unas sensaciones, como es en el caso de la meditación vipassana, u otros métodos que debe de haber. Sucede algo que puede afectar a las personas alrededor. Pues mira, yo creo que sí puede pasar.
Yo creo que sí es un camino difícil, sobre todo es difícil hablar ante un público que a lo mejor no ha meditado y es difícil entenderlo. Aún cuando uno empieza a meditar, tal vez tarda uno algún tiempo de entender lo que está uno haciendo, ¿no? Es un camino lento, Nos camino. Decías durante el retiro, Ajá, Inge. Sí, no es como que vas a un retiro, entra una persona y sale otra. Sigues teniendo tus carencias y tus malos humores y tus malos ratos, ¿verdad? Pero algo sutil cambia. Yo creo que algo sutil sí cambia. Uh-huh. Y ¿sabes dónde, por ejemplo, yo creo que se puede ver muy patentemente? Uh-huh. En la obra que estamos haciendo hoy en día en el reclusorio. A ver, platícanos de tu obra en el reclusorio. Me agrada que lo menciones. ¿Qué está pasando en el reclusorio? En un reclusorio en la Ciudad de México me dices que estás trabajando. Sí, estamos en el anexo y en el reclusorio norte, en el anexo del reclusorio norte. Uh-huh. Yo creo que ahí sí me parece que es muy patente porque lo que hemos visto, estamos en colaboración con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario uh-huh. en un programa de recuperación de adicciones. Entonces, con las personas que trabajamos son personas que ya están en un programa de recuperación. Uh-huh. Entonces, vemos realmente que estas personas tienen un profundo anhelo de algo más. Realmente, yo nunca me imaginé cuando llegué por primera vez que me iba a encontrar con un grupo de 30, 40 personas que estaban ávidas de encontrar un camino y que estaban dispuestos a ponerse a meditar. Entonces realmente te das cuenta que estas personas, en primeras todos afirman de haber sido profundamente infelices. Mientras eran criminales. Mientras eran, sí, y mientras estaban en las drogas, ¿no? Pero también la parte de estar haciendo algo indebido. Sí, realmente ellos sufren profundamente uh-huh. de estar en una actividad equivocada. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay un chico que dice que él se empezó a drogar a los 11 años, uh-huh. que vivía en una colonia y que como modelo tenía a los narcos, que eran a los únicos que respetaban. Y entonces que él dice que, bueno, que la prisión fue una oportunidad, que le da gracias a Dios que se abrieron las puertas de la prisión, que porque eso le abrió el camino para que él pudiese encontrar un camino para salir de donde él estaba. Uh-huh. Pero él dice, yo no es que haya... yo estaba instalado en el infierno, no es que haya vivido un infierno, es que estaba instalado en el infierno, mi vida era un infierno. Y yo creo que realmente yo lo que he visto es que sí hay un anhelo profundo de parte de ellos de encontrar un camino de salida. Uh-huh. Desde luego que son personas que ya están buscando una solución, ¿no? Pero el hecho de que ellos están como en una terapia durante 5 meses, entonces el hecho de conocerse, el hecho de tener psicólogos que les ayuden a hacer un proceso interno, yo creo que eso es indispensable. Uh-huh. Y entonces, y unido a la meditación, pues es un programa muy exitoso. Me decías que inclusive algunos han salido ya, han cumplido sus condenas y están estudiando carreras con magníficas calificaciones y se mantienen en contacto contigo, Inge. Sí. Ay, qué uh-huh. bello. Mil felicidades, me parece fabuloso. ¿Y cuántos años te llevó llegar a donde tienes que llegar? Que además es un proceso totalmente íntimo e interno para que tu maestro, que me gustaría que nos dijeras quién fue, te dijera, ya estás lista para tú enseñar y ser maestra de meditación. Pues sí, ha sido un proceso largo.
yo después encontré a un sacerdote que se llama Miguel Ángel Pérez Alonso en Valle de Bravo, con los Carmelitas Descalzos. Ajá. Y cuando encontré este lugar, pues yo sentí que me identifiqué mucho con él, con mis raíces y tradición cristiana. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí empecé a colaborar con él. Uh-huh. Tengo como desde el año de 86 colaborando ahí en la casa de oración de Carmel Maranatá. Uh-huh. Y en Valle de Bravo, ¿verdad? Sí, y después de eso me formé como en la meditación Zen. Uh-huh. Y sí, pues sí, normalmente se requieren muchos años para ser maestra. Uh-huh. Entonces más o menos me formé unos 13 años, pero yo ya traía toda la experiencia, sí, de haber comenzado con sí, Yogananda, sí, más lo que habías hecho ahí sí, en Valle de Bravo. Sí. Y el maestro que te dio a ti el título de ser maestra Zen es el sacerdote Robert Kennedy, ¿o me equivoco? Sí, es un maestro Zen, es Roshi. Uh-huh. A partir del siglo pasado hubo ciertos sacerdotes que se empezaron a entrenar en esta metodología del Zen, que al final de cuentas esta metodología te lleva a una experiencia de unidad con el todo, ¿no? Uh-huh. Nosotros también en el reclusorio pues lo manejamos como una terapia, no como una religión, sino como una terapia para llegar a encontrarte a ti mismo y llegar a la unidad con el todo. Sí. Porque ya ves como en Alcohólicos Anónimos, cada quien como conciba al ser superior. Así es, uh-huh. No es como una idea preestablecida, sí, ¿no? Uh-huh. Y durante el retiro, a lo mejor quisiéramos cerrar con eso, yo quería que me dijeras por último el bellísimo poema de San Juan de la Cruz que nos recitaste, y sé que te sabes de memoria, de su vida al Monte Carmelo. Pero antes de terminar la entrevista con eso, quisiera saber si dejé de hacerte alguna pregunta importante, con qué más le quisieras decir al auditorio, a quien escuche esta entrevista. ¿Qué les puedes decir? Porque me estás hablando de reclusos que han pasado por estar instalados en el infierno, pero a lo mejor en esta entrevista va a haber muchas personas que se sientan cómodamente instaladas en su trabajo o en su familia y no vean la importancia de ese estar sentado donde parece que no pasa nada. Que por cierto, creo que se recomienda que sea diario el continuar con la meditación para hacer un trabajo que vaya profundizando en las honduras del ser, ¿no? ¿Qué beneficios crees tú que pueda encontrar la gente que escuche esta entrevista y que se pudiera interesar en la meditación? Y también quisiera que nos dijeras cómo se te puede contactar. Se llama Monte Tabor, ¿no? Sí, Fundación Monte Tabor, IAP. Ajá. Al 56 35 12 37 en el Distrito Federal. Uh-huh. ¿Y tienes que vivir en el Distrito Federal o al menos estar dispuesto a viajar hacia lugares como Valle Bravo o...? Bueno, tenemos algunos talleres hoy en día en diferentes partes de la República. Ah, sí, viajas en toda la República dando talleres. Sí, sí. ¿En qué ciudades abarcas? Mira, en Guadalajara, Querétaro, León, Monterrey y Torreón. Ay, magnífico. Más lo que das en la Ciudad de México o en sus alrededores, vamos, sí, ¿no? Valle de Bravo, uh-huh. Tenancingo y la Ciudad de México. Magnífico. Y ¿qué les dirías? A lo mejor quien esté completamente satisfecho con su vida, no crea que le haga falta nada, aunque yo también coincido contigo, que no importa que, al menos llega a una edad en que no importa qué tan bien solucionada tengas tu vida, sientes que algo más te hace, como que el ser humano estuviera llamado también, creo, hacia la trascendencia, y hasta que no se llene ese hueco, porque
ni con todos los éxitos que el mundo te puede ofrecer o satisfacciones emocionales, creo que se puede llenar el hueco. Es como una sed de trascendencia con la que todos nacemos, ¿no? Sí, yo creo que todos la tenemos, pero bueno, obviamente tal vez no todo el mundo lo va a percibir. A percibir, sí. Uh-huh. Y a veces sí, y a lo mejor sí también sirven las crisis, ¿no? En mi caso, en el momento de crisis, yo ya había comenzado a meditar en el momento más fuerte de crisis en mi vida, pero sí me refugié, se puede decir mucho, en ir a retiros de meditación para sobrellevar y sobrevivir a esa profunda crisis cuando la muerte de mi hija. Algunas personas que nos escuchen pueden tener alguna crisis profunda también en su vida y yo les aseguro que sí es un extraordinario método para afrontar las crisis y superarlas, de hecho. Pero aquellas personas que simplemente sientan esa, como qué más hay a la vida, esa como insatisfacción, ¿no? Sí, ahora tal vez también la realidad es que si no es yo creo que todos somos llamados a ello, pero no es el momento para todo el mundo, ¿no? Y yo pienso que de alguna manera, pues sí es un tema difícil, porque yo creo que hay mucha gente, como tú dices, que está aparentemente bien, pero en el fondo sí es un camino, como dice San Juan de la Cruz, el camino de los bienes de la tierra con el tiempo se va haciendo más estrecho, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que a medida que avanzamos en la edad nos vamos a encontrar tal vez con más crisis. Porque existenciales, ¿verdad? Sí, hay mucho más pérdidas, tal vez. Sí, la vejez, la enfermedad y la muerte, como dijo Buda, ¿no? Sí. Sí, estás más distraído a los 20 y a los 30, ¿no? Sí, tienes más oportunidades, ¿no? Para todo el mundo se nos cierra el camino con la edad, ¿verdad? Pero yo creo que sí te ayuda mucho, pues yo sí creo que te ayuda mucho hacer contacto con una verdad superior, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que les diría a todo el mundo, yo creo que la crisis que estamos viviendo de inseguridad y violencia, impunidad, corrupción, droga, ¿no? Uh-huh. A mí se me hace totalmente fuera de lo normal que haya tantos jóvenes que estén acudiendo a la droga, o sea, algo nos está pasando. Uh-huh. No me parece absolutamente normal. Uh-huh. Y yo creo que es el reflejo de que algo nos está faltando. Y yo pienso... Como individuos y como sociedad. Como sociedad, ¿no? Uh-huh. Eso habla de que realmente, pues, algo muy fuerte está pasando. Y cuando veo a un grupo de 100 hombres meditando y aceptando, ¿no? Y encontrando paz en esta práctica, yo creo que hay que prevenir, ¿no? Yo creo que los jóvenes, por ejemplo, ¿qué esperanza pueden tener? Vivimos en una sociedad donde yo creo que no hay una propagación de valores o de algo donde ellos, en algo en lo que ellos puedan creer y por lo tanto están acudiendo mucho más a las drogas que antes. Así es, tampoco creo yo que los medios de comunicación masiva ayuden y que estén transmitiendo programas con contenido profundo, culturales o que orienten hacia los valores. Todo lo contrario, veo yo que los medios de comunicación masiva en general alientan la satisfacción inmediata de los impulsos, ¿no? Uh-huh. Y además pues es una sociedad, como dijiste tú, retomo tu palabra, es una palabra que muchos utilizamos en este medio de mi página, de mucha injusticia, de mucha desigualdad, pero esa no se da sola, esa viene porque hay alguien que está dispuesto a acaparar lo de los más, dejando lo de la mayoría de la población, dejando a la mayoría de la población
en la indefensión casi total económica y de oportunidades, ¿no te parece? Sí, yo lo que creo es que precisamente por eso, yo creo que lo mejor es que el cambio nazca de la conciencia propia, ¿no? Porque yo creo que necesitamos encontrar nuevos modelos donde entendamos que todos somos responsables, ¿no? Todos somos corresponsables del estado en el que está nuestro país, ¿no? Yo creo que sí. Y somos corresponsables por participar o incluso dejar de participar para que haya un cambio profundo, ¿no? De forma de operar al país, ¿no te parece? Sí, yo pienso que sí. Yo creo que todos debemos de estar conscientes que podemos aportar algo, ¿verdad? Por el bien de toda la sociedad. Por el bien de toda la sociedad, sí. Pues muchísimas gracias, Inge. No sé si quieras terminar con el poema de San Juan de la Cruz, La subida al Monte Carmelo, y lo quieras recitar muy despacio, volteando a ver a la cámara, para que escuchen este bellísimo poema de este gran místico católico cristiano, ¿no? Sí. Para llegar a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para llegar a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para llegar a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para llegar a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Tanto más serás, cuanto menos quisieras ser en todo. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Para llegar del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo llegues del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. En esta desnudez hay el espíritu su descanso, porque no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad. Muchísimas gracias, Inge. Gracias, es un a privilegio haberte podido entrevistar y gracias a nombre de todos los que vean esta entrevista. Gracias. Sé que se van a llevar algo muy valioso. Gracias, Cristina. Gracias, Inge.